El día de hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, en los versículos del 36 al 50 inclusive. El título del mensaje de hoy es: al que se le perdona mucho, amará mucho. Buscamos este texto de Lucas 7, del 36 al 50. La Biblia dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: el G lo puse yo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! ¡Qué historia! Esta es una historia que impacta al que la lee. Uno de los pasajes más conocidos de los evangelios, sin duda, es la parábola del hijo pródigo, que aparece capítulo más adelante en el evangelio de Lucas, específicamente a la altura del capítulo 15. En el capítulo 15 vemos unas parábolas que están conectadas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, y luego la del hijo perdido, o mejor conocida como la parábola del hijo pródigo. Y es interesante que esta parábola del hijo pródigo toca la fibra más sensible del corazón humano, porque nos habla de cómo un muchacho le pide con insistencia, con coerción a su padre que le entregue su herencia. Sabemos la historia. Él va a la gran ciudad, gasta toda su fortuna en vino, placeres, mujeres, pero un día pasó lo que tenía que pasar, y es que se le agotó el dinero, ya los amigos no estaban, y terminó en la más absoluta miseria. Pero luego dice la parábola que volvió en sí. Va a su padre y es recibido con los brazos abiertos. Y esta parábola es una historia, como dije, que toca las fibras muy sensibles del lector, del corazón humano. Lo mismo podemos decir de la historia que aparece en el capítulo 7 que hemos leído de Lucas. Ahora, mis hermanos, hay una diferencia extremadamente importante entre la historia de Lucas 7 y las parábolas de Lucas 5. Y es que estamos hablando que Lucas 15 es una parábola
Y como parábola no existió esos hechos. Fueron más bien ilustraciones para traer una verdad espiritual que pueda ser entendida por un público que estaba escuchando a Jesús. Pero en Lucas 7 es una historia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurrió? Hubo un Simón llamado el fariseo. Simón el fariseo existió. Fue un personaje real, con vida, con familia, con una casa. Y la mujer que se califica como pecadora también existió. Entonces no estamos hablando de algo inventado, sino de una historia real. Vemos que nuestros personajes principales son, por un lado, Simón el fariseo, y por el otro lado, una mujer que solamente se conoce como la pecadora. ¿Qué sabemos de Simón el fariseo? Que su oficio religioso, el ser fariseo, pues era una persona muy estricta religiosamente. Los fariseos se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción que rayaba en el fanatismo, pero también en ocasiones en la ridiculez. Y Simón era fariseo, y como fariseo tenía toda una moral, tenía toda una fachada externa de decencia, de moralidad, de intachabilidad. Y como veremos a lo largo del pasaje, también Simón fariseo era sumamente hipercrítico respecto a la conducta de los demás, porque los fariseos se consideraban por encima moralmente de la mayoría de la población, porque pretendían tener una conducta, pretendían ganarse el cielo a través de una conducta externa. ¿Qué sabemos de la mujer? El otro personaje de la historia no nos da mucha información, no nos dice su nombre. El nombre aparece totalmente, no aparece en ningún lugar, está en un anonimato absoluto, tal y como era percibida por la sociedad de ese entonces. Pero lo que todo el mundo sabía en el entorno, en la sociedad, era que esta mujer era una pecadora pública. Y lo que eso quiere decir en el contexto cultural del primer siglo es que esta mujer había vivido una vida perdida, había vivido perdidamente. Tenía una vida muy lujuriosa posiblemente. Así como Simón representaba para los judíos de la época lo mejor de la sociedad, esta mujer representaba lo peor. Ambos estaban interesados, tanto Simón como la mujer, en Jesús, pero estaban interesados bajo motivaciones completamente distintas. A pesar de las diferencias tan marcadas, ambos tenían eso en común. Ambos estaban interesados en la persona de Jesús. Y comienza con el relato en Lucas 7:36 diciendo que Simón le había rogado con insistencia que comiera con él. Estamos hablando de que él hizo su mejor esfuerzo humano. Simón tenía un interés muy fuerte, muy marcado de convidar al maestro, de tener al maestro, de tener unas horas junto a él, de poder hacerle preguntas, de poder dialogar, de poder intercambiar. Tal parece que Simón tenía una curiosidad intelectual por la persona de Jesús. En el caso de la mujer, su interés no era para nada intelectual. Ella tenía un profundo vacío espiritual y ella estuvo dispuesta a desafiar. ¿Y de qué manera desafió, dada su condición, sabiendo que era la casa de un fariseo, que el fariseo ni siquiera le podía saludar o le saludaba, pero estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para tener un encuentro con el Señor? Esta mujer tenía que saber que su presencia en la casa de Simón no iba a ser para nada ella bienvenida, que muy probablemente ella sería tratada con profundo desprecio. La gente la iba a rechazar solo de verla.
Pero para Jesús, ella tenía un valor. Y ella entendía que Jesús era mucho más que un personaje interesante. Para Simón, Jesús era un personaje para estudiar, para conocer, para poder ver de qué manera podría descifrar algunos códigos, algún tipo de tema teológico, algún tipo de punto de vista teológico. Pero para esta mujer tenía una expectativa del Señor totalmente diferente. Ella había entendido que el Señor era el Señor, que Cristo era el Salvador, que en Cristo y solo en Cristo había salvación y vida eterna, que era el único que podía satisfacer su necesidad de perdón de pecado. De alguna forma esta mujer había llegado a entender, posiblemente había estado expuesta, había oído días anteriores o meses anteriores, había escuchado de lo que Cristo decía, y esto había estado trabajando en su corazón durante semanas o meses, y tenía la firme decisión de ir donde ese Cristo a honrarle por lo que él entendía que él era. Gloria a Dios. Y ella entendía que este hombre infinitamente santo no era un fariseo, no era como los religiosos. Este hombre infinitamente santo que era Cristo, era también al mismo tiempo infinitamente compasivo, infinitamente bondadoso y lleno de gracia y verdad. Simón, por su lado, tenía una necesidad de Cristo, pero la diferencia entre esta mujer y Simón era que la mujer reconocía que ella necesitaba de perdón. Ella necesitaba un encuentro personal con Cristo. Pero Simón no se había enterado. Simón no se había enterado que él era un pecador necesitado del perdón de Dios. Él entendía que vivir una vida como fariseo era suficiente para ganarse el cielo. Él estaba interesado en ser un religioso, el mejor religioso que podía ser. Pero no entendía, no le había revelado, no tenía conciencia de pecado. Y así hay mucha gente aún en las iglesias. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es interesante que cada detalle tenemos que desmenuzarlo. ¿Qué tipo de mesa? No nos dice el tipo de mesa. Es una mesa de 2, de 4, de 6, de 8, de 12. Lo que sí sabemos que en el primer siglo las mesas no eran como las mesas que nosotros conocemos al día de hoy. Más bien era un tablón en el piso, un pedazo de madera en el piso. Tendría que la gente literalmente agacharse, echando los pies hacia el lado, apoyándose con un codo y comiendo con una mano. ¿Se entiende la figura? Era de esa manera. Todavía al día de hoy en Medio Oriente se come así, exactamente tirado en el suelo. Y hay que visualizar esto como un grupo de personas sentados alrededor de esa mesa. Lucas 7:37 nos da más detalle y dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es interesante que ella no fue ahí como el que entra por error a una puerta. Ay, perdón, me equivoqué. No. Ella lo hizo con premeditación. Ella sabía que en ese lugar estaba el Señor. Ella anhelaba tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Ella necesitaba hablar y ver a Jesús cara a cara, y no podía postergarlo más. Tenía que ser ese día, y se la jugó. Hizo lo que tuviera que hacer para estar ahí, y había preparado ahí su perfume
un frasco de alabastro, y lo que significa un frasco de alabastro era un frasco de una piedra, de un frasco tallado de una piedra, posiblemente mármol o algo parecido, que podía conservar un perfume caro, y ella llevaba toda la fortuna, lo más caro, lo más preciado, porque ella tenía interés de llevar adoración, de darle honor a quien honor ella tenía que merecía. Su visita allí fue totalmente intencional, no era casual. Lucas 7:38 nos da más detalle. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermano, ella llevó un frasco de alabastro con perfume. Era una posesión muy preciosa. No sabemos si era parte de su trabajo el utilizar ese perfume para poder utilizarlo en sus encantos femeninos. Lo que sí sabemos que tenía alto valor para ellos. Y la pregunta obligada, ¿por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? Hoy nosotros leyendo esto, podríamos pensar, ubicándonos hace 2000 años, estando nosotros en nuestra casa, siendo nosotros Simón o miembros de la casa de Simón, y pudiéramos pensar en algún momento que esta mujer tenía una mente desquiciada, que tenía problemas psicológicos, tal vez padecía de algún trastorno que la llevara a comportarse de esa manera, llegar de manera silenciosa, arrojársela a los pies. Tuvo acceso a los pies de Cristo por la manera en que estaba sentado con los pies hacia afuera. Sabemos que era la manera, y llega a la puerta y se tira rápido y veloz a los pies de Cristo y comienza a hacer cosas para sorpresa de todo el que estaba ahí. Una pregunta obligada es, ¿cuál hubiese sido la reacción nuestra? Si hubiéramos estado en la casa de Simón el fariseo. Por favor, hagamos un ejercicio de honestidad. Yo hubiese reaccionado diciéndole, mujer, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te metiste en mi casa? ¿Cuántos hubiéramos reaccionado de esa manera? Sácala para afuera, dijo la hermana, y ya la sacó. Hermanos, seamos honestos. Si no vamos al final de la historia, nos molesta que alguien que no ha sido invitado irrumpa en nuestra casa y a nuestro invitado comience hasta cierto punto a acosarlo. Yo sospecho que muchos de nosotros no nos habríamos sentido muy cómodos como Simón el fariseo con esta mujer. Después de todo, nos hubiéramos sentido más cómodos tener a gente como Simón el fariseo que esta mujer. Sin embargo, esta reacción de la mujer, que podría ser criticable, era completamente apropiada para Cristo. Entonces, en la vida no es lo que tú piensas que está bien conforme a los estándares del hombre, sino que está bien conforme a los estándares de Dios. Eso hizo que David pudiera danzar y ser criticado por su mujer bajo los estándares de la mujer. Un rey no podía danzar de esa manera, pero él no lo hacía conforme a su concepto de que él era rey, sino conforme a quien él estaba danzando y estaba adorando. Entonces no son los estándares del hombre. Hay momentos donde Dios te va a ir y te va a llevar contra toda lógica humana para hacer lo que le agrada a él. Lo que le agrada, no lo que le agrada al hombre. Si tomamos en cuenta la perspectiva de que ella tenía de sí mismo una pecadora y lo que pensaba Cristo, vemos cómo ella había venido a la casa de Simón con un costosísimo perfume en un frasco de alabastro. Hermanos, el perfume hace 2000 años y todavía el día de hoy cuesta mucho dinero. Antes costaba todavía más.
Para una mujer judía el perfume era muy importante, tan importante que algunos rabinos prohibían que las mujeres usaran perfume el día del Shabbat, del sábado, porque decían, mira, el día del Señor era el día de adoración, por favor, no te pongas perfumes ese día. Pero ella decide ese especial tesoro, derramarlo por completo a los pies de Cristo. Hermano, ella no lo derrama sobre la cabeza de Cristo, porque ella no estaba ungiendo a Cristo. Ella estaba reconociendo, oye, yo estoy llegando donde puedo llegar, porque yo soy una mujer miserable. Emocionalmente esta mujer, si hubiera ido donde un psicólogo, lo hubiera calificado como una mujer rota. Gloria a Dios. Posiblemente había tenido muchos hombres y no había podido alcanzar felicidad alguna. Se sentía socialmente totalmente excluida. Nadie le invitaba a nada, nadie la saludaba, y cuando un hombre se acercaba a ella era solamente con una intención desde el punto de vista sexual. ¿Están entendiendo el cuadro de esta mujer? Y ella entiende que solo en Jesús puede alcanzar perdón y paz. Perdón por sus pecados. Ella había decidido derramar sobre los pies de Cristo, no sobre su cabeza, su posesión más valiosa. Estamos frente a esta mujer emocionalmente rota, no conocemos mucho de su pasado, pero lo que sí sabemos es que estaba urgida, necesitada del perdón de Dios. En ese momento del encuentro, en vez de hablar esta mujer, los nervios la traicionan y enmudece, no emite en todo el relato una sola palabra. Es un manojo de nervios, sus emociones la traicionan. Comienza entonces a llorar desconsoladamente. De repente esta mujer se convierte en un mar de lágrimas probablemente por el quebrantamiento espiritual de tener a su Señor al lado, pero también una sensación de gratitud. Por lo menos pude abrazar y tocar y ungir los pies de mi Señor. A tal punto que comienza a empapar con sus lágrimas los pies del Señor. Hermano, los pies del Señor hace 2000 años eran pies que en donde no había zapatos. La gente andaba literalmente con los pies sucios, tan sucios como cualquier obrero de la construcción que esté bregando con lodazal. Diga conmigo, pies sucios. No crean que andaban con mocasines modernos, no eran con ferraganos, no era nada de eso, hermano. Eran pies sucios. Y en ese momento los pies de Cristo no estaban salidos de un manicure o un pedicure. No, eran completamente sucios. Sin embargo, para ella eran los mejores pies del mundo. Ella estaba a los pies del Maestro. Esta mujer está consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios. Ella está consciente de la forma tan grosera que ha quebrantado la ley una y mil veces. Pero de alguna manera ella había llegado a entender que en Cristo había una gracia especial, una gracia perdonadora. Y ella estaba ahí en puro llanto, deshecha. Y como no tenía toalla a mano para secar, decide secarle los pies mojados y sucios, enlodados de las lágrimas y la mugre. Pero decide entonces, con una extensa cabellera que tiene, pues usar su cabellera como toalla, como trapo, para poder limpiarlo. Hermano, las mujeres de hace 2000 años como las de ahora, su cabello es algo muy importante. Hermanas, siendo sinceras, todos sabemos la importancia de un cabello para una mujer. Su pelo es muy cuidado. Yo veo varias hermanas
que lo mínimo que veo es que fueron ayer al salón. Algunas, al yo hablar de cabello, hacen así. Sabemos que el cabello es el marco de la cara para muchas mujeres. Muchas de ellas invierten su dinerito. Ya no es cuestión de 150 pesos. Maridos, entérense, va sobre 750 ir a un salón. Suelten los Cherokee. Hermano, y la mujer va toda la semana y aquellas que no pueden ir, pues se lo arreglan en su casa, ¿sí o no? Se ponen su rolo, aguantan todo eso. Después de las 6 de la tarde ya no quieren cocinar porque no quieren que su pelo se le afecte, ¿sí o no? Hermano, y cuando ese pelo suda, pues la mujer le cambia el ánimo. Tú lo ves, 2 horas y ahora, mira. Eso sucede. Hermano, y cuando una mujer está recién arreglada así, que ha dado el toque final con ese spray y sale, y en ese momento, cuando sale, descubre que comienza a llover. Aunque sea poco, hermano, ella siente de alguna manera que esa lluvia temprana y tardía es como si fuera ácido. Hermano, como si fuera ácido, como si fuera ácido muriático que le estuviera cayendo, como ácido de batería. Es terrible, tú no ves que está lloviendo. Y es como que si le hubiera dañado el día. ¿Por qué? Porque para la mujer de hace 2000 años y el día de hoy, su pelo es muy importante. Para esta mujer, yo estoy seguro que su pelo le era muy importante. Sin embargo, ella en su acto de adoración no le importó ensuciar su cabellera con la suciedad de polvo, de mugre que hubiera. Ella no dijo nada porque no era necesario. Todo lo que era su lenguaje gestual, sus ojos llenos de admiración hacia el maestro, su cabello, su boca, su perfume, se encargaron de decir todo lo que ella quería decir. Ella le estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que para ella era la única persona que podía tener un interés santo en ella. La única persona que podía tener misericordia. La única persona que podía tener una atención y brindarle agua a su aquejada alma, que es perdón de sus pecados. Mira cómo ella consideraba, cómo ella veía a Jesús. Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: ese lo puse yo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él no lo dijo con sus labios, él lo pensó y lo dijo para sus adentros. Se sentía superior a ella. A ella la veía indigna de estar en su casa, indigna de hablar, indigna de tirarse al suelo, indigna de hablarle al maestro, indigna de tocar al maestro. Pero Jesús no era un fariseo, ni era cualquier profeta. Jesús conocía muy bien a esta mujer. Jesús podía ver lo que había en el alma atormentada y quebrantada de esta mujer. Jesús podía también saber las maquinaciones, los diálogos internos que Simón tenía en su cabeza. Jesús conocía a la mujer, pero también conocía la religiosidad de Simón.
Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, ambos vieron la mujer, pero la vieron desde perspectivas totalmente diferentes. Vayamos a lo que la Biblia señala, vayamos al texto, Lucas capítulo 7, del 40 al 47, por favor. La Biblia dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Y ahí comienza entonces, dentro de la historia, a insertar una parábola, una enseñanza. Un acreedor, digan conmigo, un prestamista, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Un denario en el tiempo en que vivió Jesús aquí en la tierra, que estuvo en la tierra, era el salario de un día de trabajo, de un jornal. Así que tenemos un hombre que le debe a un prestamista 50 denarios, aproximadamente un mes y medio de trabajo. Por el otro lado tenemos otra persona que le debe al prestamista 500 denarios, estamos hablando más de un año de salario. Uno que debía una fortuna y otro que debía un mes y medio de salario. Pero es interesante que los dos deudores, dice el texto que ninguno de los dos podían pagar. Es decir, el que debía mucho no podía pagar y el que debía aparentemente poco tampoco tenía la capacidad de poder pagar. Si algo había en común era su incapacidad de poder pagar al prestamista. Pero sí sabemos que había uno con una deuda que era mucho mayor que la otra. Ahora yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el significado de esta historia, de esta parábola? ¿Por qué Cristo da esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo quiere traer a Simón y a nosotros, lectores, 2000 años después? Hermano, el significado de esta parábola no tiene que ver con que es bueno pecar mucho para poder amar mucho, sino que hay gente que se han comportado en la vida con pecados que podrían ser calificados como de 500 denarios y otros con pecados que pudieran ser significados a los ojos como de 50 denarios. Aquí hay pecadores de 50 denarios, hay pecadores de 500 denarios. Yo me encuentro entre los de 500 denarios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un concepto de tu pecaminosidad, de la negritud de tu pecado, de la facilidad con que tú pecas y pecas y pecas, y que solo por la misericordia de Dios eres lo que eres, entonces entiende cuán profundo es tu pecado. Uno de los problemas que tiene el hombre al día de hoy, el hombre en su pecado, es que el pecado no nos deja ver nuestro pecado. Nosotros entendemos y nos molesta el pecado del otro, pero hasta que no caminamos en vida nueva y tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces que comienza a molestarnos nuestro pecado más que el pecado del otro. Cuando tú eres un hombre que camina en santidad y has tenido un encuentro con la santidad de Dios, comienza a molestarte a ti más tu pecado personal que el pecado del otro. Cuando eres un perfecto religioso, que eres un evangélico o cualquier religión, al ser un religioso, lo que te molesta es el pecado y eres un cazador, señalador del pecado de otros. Mira ese, mira esa, mira cómo se comporta este, y vivimos descalificando a los demás y decimos: esta mujer que yo tengo, mira cómo es, este hombre que tengo, mira cómo es, y vivimos viendo el pecado de los demás, la falta de los demás, acusando a los demás y culpando a otros. Pero cuando somos espirituales, decimos: Señor, yo sé el potencial, tenemos una conciencia clara de nuestro problema y que lo que hacemos
molesta a Dios, ofende a Dios. Hermanos, al día de hoy, en esta iglesia, en el mundo entero, hay dos tipos de personas. Personas con dos estados espirituales diferentes. Hay personas que están completamente perdidos y otras personas que están completamente perdonados. Pastor, explíqueme eso. Hay personas que han entendido bajo una convicción de pecado que su pecado ofende a Dios y han venido entregando su vida a Cristo. Señor, solo en ti hay palabras de vida eterna. Entrego por completo mi vida porque reconozco que soy un pecador. No me puedo salvar por mí mismo. Y como la mujer viene a arrodillarse, a arrojarse, a abrazar la cruz de Cristo, reconociendo su insuficiencia para poder llegar al cielo. Y ese es perdonado, completamente perdonado. Pero aquellos que aunque vivan vidas moralmente correctas, no son capaces de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. No son capaces de humillarse públicamente delante de Cristo. Todavía están en sus pecados. Todavía no han sido perdonados. Todavía están completamente perdidos. Yo quiero hacerle una pregunta. En esa noche, cuando Cristo da esa parábola, ¿a quién estaba evangelizando? ¿A la mujer humillada o al fariseo religioso? El fariseo religioso, correcto. Hermanos, Simón era 1000 veces peor que esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque aunque no pecaba como ella pecaba, su orgullo espiritual, su fachada espiritual, el decir, no, yo al que no he robado ni matado, yo no soy tan malo como es otro, pero no te humillas delante de Dios. Te cuesta humillar tu orgullo, tu ego. Estás todavía en tu pecado. Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó en ese día. Por eso la reacción de Cristo al final de la historia hacia esta mujer es tan bondadosa. Lucas capítulo 7, versículo 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecado? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Por qué la fe? Porque la manera en cómo se salva hace 2000 años es la misma manera en que se salva el día de hoy, teniendo una fe absoluta que no es por mis obras, no es por mi conducta, sino, aleluya, depositando toda mi fe, toda mi confianza en el Cristo de la gloria. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Por increíble que parezca, todo lo que se requiere para recibir perdón y la gracia de Dios en Cristo es venir a Él en arrepentimiento y fe, y creyendo que esa gracia está disponible en la persona de Cristo. Está gratis, abundantemente de pura gracia para darle a cada quien, a cada uno que viene humillado delante del Señor. Alguien dijo que el principal obstáculo que impide que nosotros seamos recibidos por Cristo, por los brazos de Cristo, ¿sabe cuál es el principal obstáculo? Simplemente que no vengamos a Él. Porque si nos atrevemos a venir a Él, si nos atrevemos a confiar en Cristo, si nos atrevemos a entregarnos verdaderamente a Él, Él siempre recibe al que viene a Él. De hecho, Él dice en su palabra, todo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amigos, si tú estás aquí sin Cristo, si eres amigo de la iglesia, si te gusta oír el evangelio, pero no has entregado tu vida a Cristo, yo te exhorto, yo te pido, yo te imploro
que no salgas de este lugar sin una entrega total al único que puede perdonarte todos tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados en el futuro, hasta que llegues a la presencia del Señor. Piensa por un momento el triste estado de Simón el fariseo. Él no recibió ni reconoció a Cristo. No entendió que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No visualizó a Cristo como el Salvador del mundo y su Salvador personal. No entendió quién era la persona de Cristo. Su curiosidad era una curiosidad teológica, intelectual. No vino a Cristo ni invitó a Cristo bajo una necesidad de salvación, de necesidad de ser salvado. Y hoy, Simón, si no recibió a Cristo, cada día en el infierno se está arrepintiendo de haber tratado con Cristo y no haberle reconocido como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Mi amigo, tú estás aquí en este día. Amiga, tú estás aquí en este día. Y si no tienes a Cristo, si no vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a recordar un culto, el culto de hoy, eternamente por los siglos de los siglos, y te vas a lamentar en el infierno el haber sido pasiva respecto a la persona de Cristo. Gloria a Dios. El problema del fariseo es que el fariseo entendía que podía ganarse el cielo a través de su conducta pública, de su fachada religiosa, a través de su obediencia. El que viene a Cristo entiende que no tiene ningún mérito y comienza a obedecer a Cristo por agradecimiento por lo que Cristo ha hecho, como consecuencia de lo que Cristo ya hizo. No se porta bien, no nos portamos bien para ganar el cielo. Nos portamos bien porque tratamos de agradarle a Él. Y tratamos de agradarle a Él sinceramente, aunque sabemos que no le podremos agradar completamente. ¿Por qué? Porque nuestra conducta es imperfecta. Vamos a fallar una y otra vez, pero el Señor nos va a levantar una y mil veces, porque Él lo ha prometido en su santa y bendita palabra, que Él no dejará caídos sus hijos. Pero trataremos sinceramente de agradar cada día de nuestra existencia humana. Trataremos de agradarle. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia es por gratitud, no por ganar el cielo. Esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho, dice el versículo 7:47. Te digo que sus pecados, que son muchos, dice otra traducción de la Biblia, han sido perdonados. Y por eso ella demostró tanto amor. Como a ella se le perdonó mucho, porque ella tenía un concepto claro de su propia pecaminosidad. El fariseo no tenía ese concepto. La pregunta es, ¿tú crees que Dios te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? ¿Qué tan abundante crees que ha sido el perdón de Dios para contigo? Miren, mis hermanos, algo no anda muy bien cuando un hombre es capaz de tomar decisiones sin el temor de Dios. Algo no anda bien cuando una mujer toma decisiones importantes sin el temor de Dios. Va a encontrarse en algún momento de su vida con la pared del detente de parte de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, no anda bien una persona que se dice ser cristiana. Cuando una persona que profesa ser cristiana carece de pasión por la persona de Jesús, algo no anda bien. La falta de pasión es que hemos dejado a Cristo en alguna esquina y tenemos que devolvernos e ir por el primer amor de nuevo y decirle: Señor, perdóname, porque no tengo la misma pasión que tenía la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 11 años atrás, hace 20 años atrás. Señor, perdóname.
trabajo en un ministerio para ti, pero yo quiero que tú me devuelvas el gozo de mi salvación. ¿Dónde has dejado a Cristo? ¿Dónde le hemos dejado? ¿En qué lugar está en nuestras vidas? Todos deberíamos de reaccionar con fervor. Solo mencionar el nombre de Cristo debe de producir en nosotros una pasión de amor, una pasión de gozo. Hermano, muchos de nosotros nos sorprendemos por la reacción de esta mujer, de ir y arrodillarse y humillarse. Hermano, esta mujer no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Todavía Cristo no había muerto ni resucitado. Con el poquito conocimiento que tenía de Cristo, le fue suficiente para reconocerlo, para honrarlo, para tributarlo, para entregarle todo lo que tenía, lo que era de mayor valor, su perfume. Nosotros tenemos mucho más conocimiento que ella. Nosotros sabemos cómo terminó la historia. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿dónde está nuestra pasión? Nuestra pasión por Cristo. Nuestra entrega, nuestra devoción por Cristo. Mira, creyente, no te quedes sin hacer nada. Cuando percibas frialdad en tu corazón, no te quedes así. Predícate el evangelio cada día de tu vida. Predícate este evangelio cada día de tu vida. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve al Espíritu de Dios. Aunque no tengas ganas, dile: Señor, y séle sincero: Señor, vengo a ti sin ninguna gana. Y el Señor pone ganas. Porque Él le da fuerza, dice su palabra, al que no tiene ninguna. Nuestro pecado es nuestro problema. Tal y como decía el doctor Martin Lloyd Jones, nuestro pecado no nos deja percibir nuestro pecado. Pero mientras más pecador te ves, más apreciarás el perdón que te ha sido concedido de pura gracia. Yo no quiero terminar este mensaje sin hacer un llamado al amigo, a la amiga que esté acá. Posiblemente esté visitando por primera vez o tenga mucho tiempo en la iglesia visitando. No salga de este lugar sin entregar por completo tu vida a Cristo. Mi amigo, mi amiga, no desprecies, por favor, no desprecies la oportunidad que Dios te da hoy. Mañana tú no sabes. Pero hoy el Señor te da la oportunidad de entregar por completo tu vida a Él. Él es el único que tiene la capacidad de perdonar todos y cada uno de tus pecados. Pongámonos sobre nuestros pies.